Hay sacrificios que una madre hace en silencio, sacrificios que nadie ve, que nadie aplaude. Separarse de su hija, cruzar un país desconocido, trabajar hasta que las manos sangren, todo por darle un futuro mejor. Pero a veces, mientras tú das todo por los tuyos, alguien en casa está destruyendo todo lo que construyes. Esta es la historia de una mujer que lo dejó todo, que cruzó la frontera, que aguantó humillaciones y dolor, todo por amor a su hija, y de un hombre que traicionó ese sacrificio de la manera más cruel. Pero también es la historia de cómo la verdad siempre sale a la luz y de cómo la justicia, aunque tarde, siempre llega. En un pueblo pequeño de Oaxaca, México, en 1998, vivía una mujer que se llamaba Esperanza Fuentes. Tenía 28 años, morena, de manos pequeñas pero fuertes, pelo negro largo que se amarraba en una trenza, ojos oscuros que habían visto mucho dolor, pero que todavía tenían luz, todavía tenían esperanza. Esperanza estaba casada con un hombre que se llamaba Javier. Lo había conocido cuando tenía 18, él 20. Se casaron jóvenes, como se casaban todos en el pueblo, sin mucho dinero, sin muchas opciones, pero con la promesa de construir algo juntos, una vida, una familia, un futuro. Tuvieron una hija, se llamaba Sofía. Tenía 5 años, niña de ojos grandes y risa fácil, inteligente, curiosa, le gustaba dibujar, le gustaba que su mamá le contara cuentos antes de dormir. Era la razón de vivir de Esperanza, su todo. Javier trabajaba en la milpa, sembraba maíz, frijol, chile, pero la tierra ya no daba como antes. Las lluvias llegaban tarde, o no llegaban. Las cosechas eran malas, el dinero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Comían, sí, pero justo, y no había nada extra, nada para imprevistos, nada para la escuela de Sofía, nada para un futuro mejor. Esperanza trabajaba limpiando casas, en el pueblo, en los ranchos cercanos. Ganaba poco, muy poco, pero ayudaba. Entre lo que ganaba Javier y lo que ganaba ella, apenas completaban para vivir, para comer, para pagar la renta de la casita donde vivían. 2 cuartos, paredes de adobe, techo de lámina, piso de tierra. No era mucho, pero era su hogar. Un día la hermana de Esperanza, Lupita, llegó de visita. Lupita vivía en Los Ángeles, en California. Se había ido hacía 5 años. Cruzó la frontera con Coyote. Consiguió trabajo limpiando casas de gringos. Ganaba en dólares. Mandaba dinero a sus padres. Volvía cada 2 años a visitar. Lupita se veía diferente, mejor. Tenía ropa nueva, zapatos bonitos. Traía regalos para todos, chocolates, juguetes para los niños, dinero para su mamá. Se sentaron a platicar una tarde. Esperanza le preguntó, ¿cómo es allá? ¿De verdad se gana bien? Lupita asintió. Sí, hermana, no es fácil. Trabajas mucho, extrañas, pero ganas en una semana lo que aquí ganas en un mes. Tal vez más. Esperanza la miró pensativa. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo cruzas? Lupita bajó la voz. Con Coyote. Cuesta dinero, como $2,000. Pero una vez que estás allá, recuperas eso en 2 meses. Esperanza no dejaba de pensar en eso. $2,000. Era una fortuna, pero si ganaba bien allá, podía mandar dinero. Podía pagar una mejor escuela para Sofía. Podía ahorrar. Podía darle a su hija lo que ella nunca tuvo. Oportunidades. Futuro. Esa noche habló con Javier. He estado pensando, tal vez yo debería irme al norte, como Lupita, ganar dólares, mandar dinero para Sofía. Javier la miró sorprendido. ¿Irte?
¿Y dejarnos aquí? Esperanza asintió. Sería temporal, 1 año, 2 a lo mucho, junto dinero, regreso. Y con ese dinero hacemos algo mejor. Compramos un terrenito, construimos una casa, pagamos buena escuela para Sofía. Javier se quedó callado, pensando. Finalmente asintió. Si tú crees que es lo mejor, pero vas a hacer mucha falta. Sofía te va a extrañar. Esperanza sintió el pecho apretado. Lo sé, yo también la voy a extrañar, pero es por ella, por su futuro. Le tomó 6 meses juntar el dinero para el coyote. Vendió lo poco que tenía. Un anillo que le había dado su mamá. Una cadena de plata. Pidió prestado. Lupita le ayudó con una parte. Finalmente juntó los $2,000. Suficiente para cruzar. La noche antes de irse, Esperanza no durmió. Se quedó abrazando a Sofía. La niña dormía tranquila, ajena a lo que venía. Esperanza le acariciaba el pelo, le besaba la frente, memorizaba su olor, su calor, su risa, porque no sabía cuándo las iba a volver a tener. A la mañana siguiente se levantó temprano. Preparó desayuno para Sofía, avena con canela, lo que le gustaba. Sofía comió contenta. «Mami, ¿vas a jugar conmigo hoy?» Esperanza sintió las lágrimas arder, pero las contuvo. «No, mi amor. Mami tiene que irse a trabajar lejos, muy lejos. Pero voy a regresar pronto». «¿Sí?» Sofía frunció el ceño. «¿Lejos dónde?» Esperanza se arrodilló frente a ella. «Al norte, a Estados Unidos. Voy a trabajar allá para ganar dinero, para comprarte cosas bonitas, para que vayas a buena escuela. Pero tú te quedas aquí con tu papá y voy a hablar contigo por teléfono todas las semanas. ¿Está bien?» Sofía empezó a llorar. «No, mami, no te vayas. Yo te necesito aquí». Esperanza la abrazó fuerte, tan fuerte que pensó que se iba a romper. «Yo también te necesito, mi amor, pero tengo que hacerlo. Por ti, todo lo hago por ti». Le dio un beso en la cabeza, le limpió las lágrimas y se fue, antes de que le fallara el valor. El viaje fue terrible. Cruzó con un grupo de 10 personas. El coyote los llevó en camioneta hasta la frontera. Luego caminaron, de noche, por el desierto. Hacía frío, mucho frío. Esperanza no traía suficiente ropa. Caminaron durante horas. Los pies le sangraban. Tenía sed, hambre, miedo. Vio gente quedarse atrás. Vio gente llorar. Vio al coyote gritar que si no caminaban rápido los iba a dejar. Esperanza siguió. No podía quedarse. No podía regresar. Tenía que llegar. Por Sofía. Tardaron 3 días en cruzar. 3 días de caminar de noche. Esconderse de día. Comer poco. Dormir menos. Cuando finalmente llegaron al punto de encuentro en California, Esperanza cayó de rodillas. Había logrado. Había cruzado. Lupita la estaba esperando. La llevó a su apartamento. Un lugar pequeño, compartido con otras 3 mujeres, pero limpio, seguro. «Aquí vas a quedarte mientras consigues trabajo», le dijo. Esperanza agradeció con lágrimas en los ojos. A la semana consiguió trabajo, limpiando casas. Como Lupita. El primer día fue difícil. La señora que la contrató era exigente, gringa, de mediana edad, pelo rubio, uñas perfectas, casa enorme, de 2 pisos, con jardín grande y alberca. «Necesito que todo quede impecable», le dijo en inglés. Esperanza apenas entendía. Lupita le traducía. «Sí, señora, impecable». La señora le mostró cómo quería las cosas. Los baños con tal producto, los pisos con tal otro, las ventanas sin una sola marca, los muebles sin una mota de polvo. Esperanza trabajó 8 horas ese día. Se le ampollaron las manos del trapeador. Le dolía la espalda de agacharse tanto. Las rodillas
le tronaban cada vez que se paraba. Pero no paró, no podía parar. Necesitaba que la volvieran a contratar. Al final del día la señora inspeccionó todo, con cara seria, buscando errores. Encontró una mancha pequeña en una ventana. Esto no está bien, tienes que hacerlo de nuevo. Esperanza asintió. Volvió a limpiar esa ventana y otras 2 más para estar segura. La señora finalmente asintió. Está bien, te pago $8 la hora. 8 horas. Son $64. Le dio el dinero en efectivo. Esperanza lo tomó con manos temblorosas. $64 por un día de trabajo. En México ganaba eso en una semana. Le pagaban $8 la hora. Trabajaba 10 horas al día, 6 días a la semana. Eran $480 a la semana, 1,920 al mes. Para Esperanza, que en México ganaba 200 pesos al mes, menos de $20, era una fortuna inconcebible. Pero el trabajo era duro, más duro de lo que había imaginado. Limpiaba 3 casas diferentes cada día. Cada una tardaba entre 3 y 4 horas. Llegaba a la primera casa a las 6 de la mañana. Terminaba en la última a las 5 de la tarde. A veces 6. Caminaba entre casas porque no tenía carro. Llevaba sus productos de limpieza en una mochila vieja. Las manos se le llenaron de ampollas la primera semana. Luego, las ampollas se reventaron. Luego, se hicieron callos duros, ásperos, como las manos de una trabajadora, como las manos de alguien que no tiene opción más que trabajar. La espalda le dolía todas las noches. Se acostaba en el colchón del piso del apartamento compartido y no podía dormir del dolor. Tomaba aspirinas, muchas aspirinas. Pero el dolor seguía. Aprendió a vivir con él. ¿Cómo se aprende a vivir con todo lo que no se puede cambiar? Había días que le dolían las rodillas tanto que apenas podía caminar. Pero se paraba. Se ponía las rodilleras que compró en una tienda y seguía. Porque si un día no trabajaba, era un día que no ganaba. Y un día que no ganaba era dinero que no podía mandar a Sofía. Los fines de semana limpiaba casas extra, las que otros no querían, las que estaban más sucias, las que pagaban menos. Trabajaba domingo también, descansaba solo por las noches. Y a veces ni eso, porque tenía que lavar su ropa, plancharla, prepararla para la semana. De esos $1,920 al mes, pagaba 300 de renta, el cuarto que compartía con otras 3 mujeres, literas, sin privacidad, sin espacio, pero era techo. 200 de comida y gastos. Comía barato, arroz, frijoles, tortillas cuando encontraba, nada de restaurantes, nada de lujos. Le quedaban 1,400. De esos, mandaba 1,000 a México, para Javier, para Sofía, para que no les faltara nada. $1,000 era más de lo que Javier ganaba en 3 meses. Esperanza se sentía orgullosa. Estaba cumpliendo. Estaba dando a su hija lo que ella nunca tuvo. Y guardaba 400 para sus ahorros, en una cuenta de banco que abrió con ayuda de Lupita. Los primeros 400, luego 800, luego 1,200. Cada mes veía crecer ese número y sentía esperanza. Esperanza de que algún día podría volver, comprar un terreno, construir una casa, darle a Sofía un hogar propio. Las otras mujeres en el apartamento le decían que era tonta. ¿Para qué ahorras tanto? Gasta un poco, compra ropa, sal a divertirte. Esperanza
negaba con la cabeza. Yo no vine a divertirme. Vine a trabajar, a juntar dinero, a regresar con mi hija. Llamaba a casa cada domingo. Era el momento más importante de su semana. Compraba una tarjeta telefónica de $20. Le duraba para 4 llamadas, una por semana. Llamaba desde un teléfono público. A las 10 de la mañana, hora de California, mediodía en México. Marcaba el número de la casita donde vivía Javier con Sofía. Esperaba. El teléfono sonaba. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces escuchaba la voz que más amaba en el mundo. «Bueno, Sofía, mi amor, soy yo, soy mami». Hablaban durante 15 minutos, a veces 20 si la tarjeta tenía saldo. Sofía le contaba de la escuela, de sus amigas, de lo que había comido, de los dibujos que había hecho. Esperanza escuchaba cada palabra como si fuera oro, memorizaba todo, la voz de su hija, su risa, su respiración. «Mami, ¿cuándo regresas?». La pregunta llegaba siempre, inevitable, dolorosa. Esperanza tragaba las lágrimas. Tenía que ser fuerte. «Pronto, mi amor, muy pronto. ¿Te está cuidando bien tu papá?». Sofía asentía. Esperanza lo sabía aunque no podía verla. «Sí, mami, pero te extraño». Las palabras le partían el corazón. «Yo también te extraño, cada día, cada hora. Pero estoy trabajando para que tengas cosas bonitas, para que vayas a buena escuela, para que tengas un futuro mejor que el mío». Después hablaba con Javier. Le preguntaba si le había llegado el dinero. Él decía que sí. Siempre decía que sí. «Sí, Esperanza, llegó bien, gracias». Le preguntaba en qué lo había gastado. «En la escuela de Sofía, en comida, en ropa, en lo que necesitamos». Esperanza se sentía tranquila. Sabía que su sacrificio valía la pena, que cada hora de dolor servía para algo, para darle a su hija lo que ella merecía. Pasaron 6 meses. Esperanza ya había mandado $6,000, $6,000 que había ganado limpiando baños de gringos, arrodillada en pisos fríos, con las manos en agua con cloro hasta que se le pelaban, con la espalda doliendo, con las rodillas sangrando. Cada dólar tenía su sudor, su sangre, su lágrima, y tenía ahorrados 2,400 más, guardados en el banco, intocables, para el futuro, para la casa, para Sofía. Estaba orgullosa. Nunca en su vida había tenido tanto dinero. Nunca había logrado tanto. Se sentía poderosa, capaz, como si finalmente estuviera haciendo algo que valía la pena. Seguía trabajando duro, más duro cada día. Las manos ya no le dolían tanto. Se había acostumbrado. Los callos eran gruesos ahora, protectores. La espalda todavía le dolía, pero había aprendido a moverse diferente, a agacharse de cierta manera, a no forzar tanto. Las rodillas le tronaban, pero seguían funcionando. Pero el dolor más grande no era físico, era la distancia. Era no ver crecer a Sofía. Era perderse sus cumpleaños, sus primeros días de escuela, sus pequeños logros. Todo eso se lo perdía, y ese dolor no tenía callo que lo protegiera. Un domingo llamó a casa como siempre, 10 de la mañana, mediodía en México. Marcó el número, el teléfono sonó, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Sofía contestó. «Bueno, Sofía, mi amor, soy mami». Pero la voz de Sofía sonaba diferente, no contenta, no emocionada, sonaba triste, rara. «¿Mami?». Fue todo lo que dijo, con voz pequeña, asustada. Esperanza sintió algo frío en el estómago. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien?». Silencio del otro lado. Esperanza escuchaba la respiración de su hija, entrecortada, como si estuviera conteniendo lágrimas. «Sofía, mi vida, háblame. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste?
¿Estás enferma? La niña finalmente habló. Mami, ¿cuándo vas a venir? Te necesito aquí. Por favor. La voz se le quebró. Empezó a llorar. Te necesito, mami. Por favor, regresa. Esperanza sintió el corazón apretarse. Mi amor, pronto. Ya casi junto suficiente dinero. Pero dime qué pasa. ¿Por qué lloras? ¿Tu papá está ahí? Sofía se quedó callada. Luego dijo en voz tan baja que Esperanza apenas escuchó. Mi papá ya casi no viene. Está con otra señora. Y yo estoy sola mucho tiempo. Esperanza sintió el mundo detenerse. ¿Qué? ¿Qué señora? ¿Dónde está tu papá? Pero antes de que Sofía pudiera responder, se escuchó ruido, voces. Javier tomó el teléfono. ¿Esperanza? Su voz sonaba nerviosa, culpable. Javier, ¿qué está pasando? Sofía dice que estás con otra mujer, que la dejas sola. Javier tosó. No, no es así. Sofía exagera. Es una niña. Ya sabes cómo son los niños. Esperanza sintió la rabia subir. No me mientas. ¿Qué está pasando? Javier se puso defensivo. Nada, no pasa nada. Sofía está bien, come bien, va a la escuela. Todo está bien. Tengo que colgar. Tengo cosas que hacer. Y colgó, antes de que Esperanza pudiera decir más, antes de que pudiera exigir la verdad. Esperanza se quedó con el teléfono en la mano, temblando, de rabia, de miedo, de impotencia. Algo no estaba bien, muy mal. Marcó de nuevo. El teléfono sonó y sonó. Nadie contestó. Marcó otra vez. Nada. Javier había desconectado el teléfono. Se sentó en el piso junto al teléfono público, con la cabeza entre las manos. La gente pasaba a su alrededor. La miraban raro. Una mujer mexicana sentada en el piso llorando. Pero a Esperanza no le importaba. No podía moverse. No podía pensar. Esperanza llamó a su mamá esa misma tarde. Gastó otra tarjeta telefónica completa. $20. Pero no le importaba. Necesitaba saber. Mamá, ¿has visto a Sofía? ¿Está bien? ¿Qué sabes de Javier? Su mamá suspiró. Ese suspiro que tiene la gente cuando sabe algo malo y no quiere decirlo. Esperanza, yo necesito decirte algo, pero no quiero preocuparte. No quiero que te pongas mal allá lejos sin poder hacer nada. Esperanza sintió el estómago revuelto. Mamá, dime, necesito saber. Su mamá respiró hondo, profundo, como preparándose. Es Javier, hija. La gente del pueblo habla mucho. Dicen que anda con otra mujer, una muchacha del pueblo vecino. Se llama Rocío. Tiene como 22 años. La ven juntos, en el mercado, en la plaza. Mucho. Ya no se esconden. Esperanza cerró los ojos. ¿Qué más? Su mamá continuó. Y hay más, hija. La gente dice que gasta mucho dinero, que compra cosas, ropa nueva, botas caras, que va a cantinas, que paga cervezas para todos sus amigos, que presume, que dice que le va bien, que tiene dinero. Pero tú y yo sabemos que Javier no gana tanto, no gana lo suficiente para todo eso. Esperanza sintió náuseas. ¿De dónde saca el dinero? Pero ya sabía la respuesta. Antes de que su mamá lo dijera, ya lo sabía. Su mamá confirmó. Del dinero que tú mandas, hija. No hay de dónde más. Ese dinero que tú ganas con tanto sacrificio, él lo está gastando en esa mujer, en cantinas, en ropa, en todo menos en Sofía. Esperanza sintió algo romperse adentro. No era rabia todavía. Era algo peor. Era desilusión. Era traición. Era el dolor de saber que mientras tú das todo, alguien destruye todo. ¿Y Sofía? ¿Dónde está Sofía en todo esto? Su mamá se quebró. Sola, hija. Javier casi no está en la casa. Sofía pasa las tardes sola. A veces se viene conmigo.
pero no siempre. Esa niña te necesita aquí, te necesita con urgencia. Esperanza colgó el teléfono. Caminó al baño del apartamento, se encerró, se sentó en el piso y ahí, sola, lejos de su hija, lejos de su tierra, se rompió. Lloró como no había llorado nunca, no con sollozos, con aullidos, con gritos que salían de lo más profundo, de un lugar donde vive el dolor que no tiene nombre. 6 meses lejos de su hija, 6 meses trabajando hasta reventarse, 10 horas al día, 6 días a la semana, las manos sangrando, la espalda rota, las rodillas destrozadas, todo por Sofía, todo para darle un mejor futuro, y Javier, el padre de su hija, el hombre con quien se había casado, lo estaba gastando en otra mujer, en cantinas, en caprichos, mientras su hija estaba sola, abandonada, necesitando a su mamá. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene te va a sorprender. Esperanza colgó el teléfono. Se sentó en el piso del apartamento. No podía respirar bien. No podía pensar. 6 meses. 6 meses lejos de su hija. 6 meses trabajando hasta reventarse. $6,000 mandados. Y Javier los estaba gastando en otra mujer, en cantinas, en diversión, mientras ella se partía el lomo limpiando baños de gringos. Lloró. Lloró como no había llorado desde que se fue. Lupita la encontró así. ¿Qué pasó? Esperanza le contó todo. Lupita se puso furiosa. Ese desgraciado, tienes que regresar, tienes que confrontarlo. Esperanza negó con la cabeza. No puedo. Gasté todo en cruzar. No tengo dinero para volver. Y si vuelvo sin papeles, no puedo regresar. Me quedo atrapada allá. Se limpió las lágrimas. Voy a seguir mandando dinero. Pero no a Javier, a mi mamá. Ella se lo va a dar a Sofía. Y voy a juntar lo más que pueda, para cuando regrese sacarlo de mi casa y quedarme con Sofía. Lupita asintió. Ese es el plan. Esperanza dejó de hablar con Javier. Solo hablaba con su mamá y con Sofía. Le mandaba el dinero a su mamá ahora. $1,000 al mes, para que lo guardara, para que no lo tocara Javier, y seguía ahorrando. Ya no 400 al mes, ahora 500. Trabajaba más, dormía menos, pero ahorraba más. Pasó un año. Esperanza tenía ahorrado $7,000. Su mamá guardaba 12,000, casi $20,000 en total. Era suficiente para comprar un terreno, para construir una casa, para empezar de nuevo, sin Javier. Un domingo, Esperanza habló con su mamá. «Mamá, voy a regresar. Ya junté suficiente. Quiero estar con Sofía y quiero sacar a Javier de mi vida». Su mamá suspiró. «Esperanza, hay algo más que necesitas saber». Esperanza sintió miedo. ¿Qué? Javier se movió de la casa. Se fue a vivir con esa mujer, con la amante, y dejó a Sofía sola. Sofía está viviendo conmigo ahora, hace 2 meses. Esperanza sintió la rabia explotar. ¿Qué? ¿Dejó a Sofía sola? ¿Dónde está ese desgraciado? Su mamá le dio la dirección. Vive con esa mujer en el pueblo vecino, en una casa que rentó, con el dinero que tú mandabas. Esperanza, ese hombre no tiene vergüenza. Esperanza no esperó más. Habló con su jefe. «Necesito volver a México. Mi hija me necesita, por favor». Su jefe era buena persona. Le dio 2 semanas de sueldo por adelantado.
como ayuda. Esperanza juntó sus ahorros. Compró un boleto de avión. No iba a cruzar de regreso por el desierto. Iba a volar. Aunque fuera sin papeles. Aunque la deportaran. No le importaba. Tenía que llegar. El vuelo fue tenso. Esperanza tenía miedo. Miedo de que la pararan en el aeropuerto. Pero pasó. Nadie le preguntó nada. Llegó a Ciudad de México. De ahí tomó autobús a Oaxaca. 20 horas de camino. No durmió. Solo pensaba en Sofía, en abrazarla, en no volver a separarse nunca. Cuando llegó a casa de su mamá eran las 6 de la mañana. Tocó la puerta. Su mamá abrió, la vio, se puso a llorar. Esperanza, llegaste. Se abrazaron. ¿Dónde está Sofía? Su mamá señaló un cuarto. Durmiendo. Esperanza entró al cuarto. Ahí estaba su niña, su Sofía. Tenía 6 años ahora, había crecido, el pelo más largo, la cara más delgada. Dormía abrazando una muñeca vieja. Esperanza se sentó en la cama, le acarició el pelo. Sofía abrió los ojos, vio a su mamá, parpadeó, como si no creyera. ¿Mami? Esperanza sonrió con lágrimas. Sí, mi amor, soy yo. Regresé. Sofía se lanzó a sus brazos. Lloró. Mami, te extrañé tanto, tanto. Esperanza la apretó. Yo también, mi vida, yo también. Pero ya estoy aquí y no me voy a volver a ir, te lo prometo. Pasó 2 días con Sofía, recuperando tiempo perdido, jugando, platicando, escuchando todo lo que la niña tenía guardado, cómo su papá se fue, cómo la dejó con la abuela, cómo nunca preguntó por ella. Esperanza escuchaba con rabia creciendo. Al tercer día fue a buscar a Javier, fue al pueblo vecino, a la dirección que le dio su mamá. Era una casa pequeña, rentada, con jardín descuidado. Tocó la puerta, fuerte, decidida. Una mujer abrió, joven, 22 años tal vez, bonita, con ropa que se veía cara. ¿Sí? Esperanza la miró de arriba a abajo. ¿Dónde está Javier? La mujer frunció el ceño. ¿Quién pregunta? Esperanza dio un paso adelante. Su esposa. La mujer palideció. Él está adentro. Se hizo a un lado. Esperanza entró. Javier estaba sentado en la sala, viendo televisión. Una televisión grande, nueva. Cuando la vio, se puso de pie, sorprendido, asustado. Esperanza, ¿qué haces aquí? Esperanza lo miró con desprecio. Vine por mi hija y por respuestas. ¿Dónde está el dinero que mandé? ¿Los $6,000 del primer año? ¿Dónde están? Javier bajó la vista. Yo los gasté. Esperanza sintió la rabia. ¿En qué? ¿En ella? Señaló a la mujer. ¿En esta casa? ¿En esa televisión? Javier no respondió. Esperanza siguió. Yo estaba allá, lejos de mi hija, trabajando 10 horas al día, limpiando baños, con las manos sangrando, mandándote dinero para Sofía, para su escuela, para su comida. Y tú lo gastaste en tu amante. Dejaste a Sofía sola, la abandonaste. Javier levantó la vista. Tú también la abandonaste. Tú te fuiste. Esperanza se acercó. Yo me fui para darle un futuro. Tú te fuiste porque eres un cobarde, un traidor, un mal padre. Le dio una bofetada, fuerte. Javier se tocó la mejilla. No dijo nada. Esperanza habló con voz fría. Voy a divorciarme de ti. Y no vas a volver a ver a Sofía. No mereces ser su padre. Se dio la vuelta. Salió de esa casa. No volvió a mirar atrás. Ahora que ves lo que hizo este hombre, déjame preguntarte algo. ¿Has conocido a alguien que traicionó el sacrificio de otro? ¿Has visto a alguien destruir lo que otro construye? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios, y si conoces a una madre que está lejos luchando por sus hijos, comparte este video. Que sepa
que su sacrificio vale, que alguien ve lo que hace. Ahora terminemos de ver qué pasó. Esperanza inició el divorcio. Javier no peleó. Sabía que había perdido. Sabía que no tenía defensa. Esperanza se quedó con la custodia completa de Sofía. Javier no podía verla, no sin permiso. Esperanza usó el dinero que había ahorrado, los $7,000 que trajo, más los 12,000 que guardaba su mamá. Compró un terreno pequeño en el pueblo y empezó a construir una casa de material con 2 cuartos, sala, cocina. No tenía suficiente para terminarla, pero empezó. Puso los cimientos, levantó las paredes, puso el techo, lo básico. Luego consiguió trabajo. En una tienda del pueblo. No ganaba como en Estados Unidos, pero ganaba lo suficiente. Y estaba con Sofía. Eso era lo que importaba. Los años pasaron. Sofía creció, estudió, terminó la primaria, la secundaria. Era buena estudiante, inteligente, como su mamá siempre supo que era. Esperanza terminó la casa poco a poco, año por año. Agregaba un cuarto, pintaba una pared, ponía un piso, con paciencia, con esfuerzo. Javier seguía en el pueblo vecino, con su amante. Pero las cosas no le fueron bien. La amante lo dejó cuando se acabó el dinero. Quedó solo, sin familia, sin nada. Intentó acercarse a Sofía cuando la niña tenía 15 años. Fue a buscarla a la escuela. Sofía lo vio. No lo reconoció al principio. Hacía 10 años que no lo veía. ¿Sofía? La niña lo miró. ¿Quién es usted? Javier sintió el pecho apretado. Soy tu papá. Sofía lo miró con ojos fríos. No, mi papá es quien estuvo ahí, quien me cuidó, quien sacrificó todo por mí. Usted es el señor que me abandonó. Adiós. Se dio la vuelta. Caminó hacia su casa. Javier se quedó parado ahí, viendo a su hija alejarse, sabiendo que la había perdido para siempre, por cobarde, por traidor, por egoísta. Esperanza nunca volvió a Estados Unidos. No necesitó. Construyó su vida en su pueblo, con su hija, con dignidad, con sacrificio, sí, pero con amor. Sofía terminó la preparatoria, ganó una beca, estudió en la universidad, se hizo maestra, como su mamá siempre soñó. El día que Sofía se graduó, Esperanza estaba en primera fila, llorando de orgullo. Cuando Sofía recibió su título, lo levantó, miró a su mamá y dijo en voz alta: «Esto es por ti, mami, por todo lo que sacrificaste, por todo lo que hiciste. Gracias». Esta historia nos enseña algo brutal, que el sacrificio de una madre es sagrado, que traicionarlo es imperdonable. Esperanza dejó a su hija, cruzó un país, trabajó hasta sangrar, todo por darle un futuro. Y Javier traicionó ese sacrificio de la manera más vil, pero también nos enseña que la verdad siempre sale, que las consecuencias siempre llegan. Javier perdió todo, su familia, su hija, su dignidad. Quedó solo, viejo, arrepentido, pero ya era tarde. Esperanza, en cambio, ganó. No dinero, no lujos, pero ganó algo más valioso: el amor de su hija, el respeto de su comunidad, la paz de saber que hizo lo correcto, que su sacrificio valió la pena. ¿Cuántas madres están allá lejos? ¿Cuántas trabajan en la sombra para que sus hijos tengan luz? ¿Cuántas aguantan dolor para que sus hijos no lo sientan? ¿Y cuántos hombres traicionan ese sacrificio? ¿Cuántos gastan lo que no ganaron? ¿Cuántos olvidan que ese dinero tiene sangre, tiene lágrimas, tiene separación, tiene dolor? Recuerda lo que dice la Escritura: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 28,
versículo 24. Porque robar el sacrificio de alguien es peor que robar dinero. Es robar alma. Desde ese día en que Esperanza cruzó la frontera hasta el día en que vio a su hija graduarse, pasaron 18 años. Años de lucha, de sacrificio, de dolor, pero también de victoria, porque al final el amor de madre siempre gana, y el que traiciona ese amor siempre pierde.